Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte. Well, welcome to our final day together. Bienvenidos a este último día juntos. This morning, En esta mañana we will look at our last module, vamos a mirar nuestro último módulo. and Paul and I are going to share the teaching. Pablo y yo vamos a compartir esta enseñanza And then this afternoon, it will be a strategy session, y esta tarde vamos a tener una sesión para estrategizar and an opportunity for questions and dialogue. y una oportunidad para hacer preguntas y dialogar. Now, you might remember Usted that a la larga recordará there were 4 major concerns from the survey done by the Global Council. que la evaluación hecha por el Concilio Global reflejó 4 mayores preocupaciones. The fourth, one of them having to do with the baptism of the Holy Spirit. Y una de esas preocupaciones tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Now, in my opinion, it's a little ironic En mi opinión es un poco irónico that this would be an issue in a Pentecostal denomination. que esto sea un punto en una denominación pentecostal. But the reasons for it being an issue are complex, Pero para que esto sea un tema es un poco complicado and more questions exist in certain parts of the Foursquare world than other parts of the y en Foursquare algunas world. partes del mundo cuadrangular hay más preguntas que en otros. Now, if you look at page 82 of your syllabus, Si usted va a la página 82 en su manual, you will see usted va a ver that once again we have an outline for you on this topic. que aquí para este tópico usted encuentra un bosquejo. And remember, we're giving you the option to teach from an outline, Y recuerde que le estamos dando la opción de enseñar con un bosquejo or to teach from the more developed manuscript. o enseñar desde el manuscrito más desarrollado. Now, if you go to page 87, Si usted va ahora a la página 87, and if you look just briefly at page 87, 88, 89, y si usted mira rápidamente las páginas 86, 87, 88 y 89, something becomes obvious just by looking at those pages. algo resalta obviamente cuando rápidamente mira estas páginas. And that is, there are a lot of footnotes. Ahí hay un montón de notas al pie. Can you see that? ¿Ve eso? Now, why? Ahora. Why? ¿Por qué? Because of all the topics addressed in this EDL material, Porque a raíz de todos los tópicos que se están tocando en este material del EDL, this one is the most complicated theologically. este es el teológicamente más complicado. Now, what Pentecostals sometimes do not realize Lo que pentecostales a veces no se dan cuenta is that as Pentecostals, we have a general agreement como pentecostales tenemos a veces un acuerdo general o concordamos en lo general about the place and importance of the Holy Spirit. en cuanto al lugar y la importancia del Espíritu Santo. But there are many particulars
on this topic Pero hay muchos puntos particulares en este tópico that Pentecostals have never agreed on theologically in over 100 years. sobre los cuales los pentecostales por los últimos 100 años no han estado de acuerdo. It is further complicated by what happened in the 1960s. Y todo se complica a raíz de lo que ocurrió en los años de los 60 del siglo pasado. When in the United States we experienced what we call the charismatic renewal. Cuando ocurrió lo que hoy llamamos la renovación carismática que comenzó en los Estados Unidos, Where the fullness of the Holy Spirit donde la llenura del Espíritu Santo began to be experienced by non-Pentecostal Christians. comenzó a ser experimentada por cristianos no pentecostales. So you had Baptists, Entonces usted tenía ahí los bautistas, Episcopalians, los episcopales, Presbyterians, presbiterianos, experiencing the fullness of the Holy Spirit. los veía uno experimentando la llenura del Espíritu Santo. And because of their background, Y a raíz de su trasfondo, they began to talk about this experience and explain it slightly differently. y ellos comenzaron a hablar de esta experiencia que tenían y empezaron a explicarla un poco diferente Then classical Pentecostals had explained it. que los clásicos pentecostales lo explicaban. So now we are 50 years later, Ahora, 50 años más tarde, and much of the Foursquare world, y mucho del mundo cuadrangular, particularly in America and Europe, y particularmente en los Estados Unidos y en Europa, have been influenced by charismatic theology, han sido influenciados por la teología carismática, which has adjusted some of the understanding on this issue. que han ajustado el entendimiento o el acercamiento a este tema. Because, let me just give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Charismatics and Pentecostals agree Carismáticos y pentecostales acuerdan o están de acuerdo that there is a baptism of the Holy que Spirit. hay un bautismo en el Espíritu Santo. They agree that empowers believers. Y ellos están de acuerdo que eso le da poder o empodera a los creyentes. They agree that it's an experience after salvation. Y ellos están de acuerdo que es una experiencia después de la salvación. They agree that personal tongues is a part of that experience. Ellos están de acuerdo que el hablar en lenguas personalmente es una experiencia que va con ello. But they do not agree Pero ellos no están de acuerdo on one major issue, en un punto importante. whether tongues is the initial physical evidence of the Si baptism, las lenguas son la expresión física externa inicial del bautismo con el Espíritu Santo, or are there other evidences? o hay también otras evidencias. Now, Pentecostals say one evidence, Los pentecostales dicen una evidencia and tongues is the initial physical evidence. y dicen las lenguas son la señal inicial. The oldest Pentecostals Los pentecostales más viejos say that is actually the gateway to the fullness of the Spirit. ellos dicen que es la entrada a la llenura del Espíritu Santo. Meaning, Eso significa if you must first speak in tongues, que usted tiene que primero hablar en lenguas or you cannot prophesy, y si no lo tiene, entonces no puede profetizar, you cannot have a word of wisdom, no puede tener una palabra de sabiduría you cannot pray for miraculous y healing. tampoco puede orar por sanidad divina. That tongues is the gateway. Las lenguas llegan a ser la puerta. Charismatics say, Los carismáticos dicen, no,
tongues will come, Ellos dicen, las lenguas vienen, but while you're seeking it, pero mientras usted las está buscando, you can still be used in the other manifestations of the Spirit. usted puede ser usado en las otras manifestaciones del Espíritu. And be and still consider yourself Y baptized in the puede Holy Spirit. considerarse bautizado en el Espíritu Santo. Now, that's just a brief history. Esto es una corta historia. Before I talk about why this module is designed like it is, Antes es para que explique la razón de que este módulo está armado de esta manera como lo es. let's look at a big picture. Miremos un panorama amplio. Now, as I said to you, Como les dije, this material is very technical, este material es muy técnico, the footnotes particularly. especialmente las notas al pie. The issues in certain parts of the Foursquare world Los asuntos en algunos lados del mundo cuadrangular are very emotional. son muy emocionales. I need to just be very honest with you. Yo tengo que ser muy honesto con ustedes. I'm now traveling the world Ahora estoy viajando alrededor del mundo with our Foursquare family. y visitando la familia cuadrangular. There are questions regarding this topic Hay preguntas que surgen acerca de este tema that we have in America que tenemos en los Estados Unidos and in Europe y en Europa. that the Africans do not understand why we have those Y questions. los africanos no nos entienden por qué nosotros tenemos esas preguntas. Many of the Asians do Mucho- not understand why we have those questions. Muchos de los asiáticos no entienden por qué nosotros tenemos esas preguntas. And I actually had Africans say to me, Y africanos me dijeron, de hecho, can you explain to me why an American or a European would even ask that question? me dicen, ¿puede usted explicarme por qué un americano o un europeo hace ese tipo de preguntas? And then I have the Americans and the Europeans saying, Y después veo a los americanos y a los europeos decir, why aren't the Africans asking these questions? ¿por qué es que los africanos no hacen esas preguntas? Okay. So it is very complicated globally. Entonces es muy complicado a nivel global. Now, I do not know Latin America well enough Yo no conozco muy bien a Latinoamérica to know exactly where you are on this topic. para saber exactamente dónde se encuentran ustedes en este tema. Okay? So if you have questions, Así que si usted tiene preguntas, please ask me, por favor hágamelas, because I'm going to do my best to explain where we are. porque yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarles dónde estamos. But without a lot of Latin cultural awareness. But without a lot of awareness, Pero sin una conciencia completa latinoamericana on this topic. acerca de este tópico. Good? ¿Estamos bien? Okay. Now, here is the big picture concern. Aquí está el gran retrato. It is the passion of Foursquare Es la pasión de la cuadrangular that everyone come to saving faith in Jesus que Christ. todos lleguen a la fe salvadora en Cristo Jesús. And biblically, it is our understanding Y bíblicamente es nuestro entendimiento that according to Romans 8:9, que de acuerdo a Romanos 8:9, when you are saved, you receive the Holy Spirit. que cuando usted es salvo, usted recibe el Espíritu Santo. He comes and lives inside of you. Él viene y vive en usted. As a matter of fact, in Romans 8:9, De hecho, en Romanos 8:9, Paul says it's pretty simple. Pablo dice, es muy sencillo. Either you have the Spirit or you don't.
O usted tiene el Espíritu o usted no lo tiene. meaning either you're saved or you're not. Y significa, entonces es usted salvo o no es salvo. However, Como sea, I think all of us know there is a difference todos sabemos que hay una diferencia between having the Holy Spirit in you entre tener el Espíritu Santo en usted and having the Holy Spirit influence your life. y tener el Espíritu Santo influenciando su vida. Correct? ¿Correcto? He can be there. Él puede estar ahí, You can be, as we said yesterday, a convert, como lo dijimos ayer, usted puede ser un convertido, but his influence may not be very great. pero su influencia no necesariamente es muy grande. So, according to Ephesians 5:18, Entonces, de acuerdo a Efesios 5:18, Paul wants every believer who has the Spirit Pablo quiere que todo creyente que tiene el Espíritu, to learn to live under his influence every day. que aprenda a vivir bajo su influencia todos los días. He influences how you think. Él influencia cómo piensa. He influences how you react. Él influencia cómo usted responde. He influences how you minister. Él te influencia en cuanto a tu ministerio, rather than the influence of the sinful nature. en comparación con versus la influencia de la naturaleza pecaminosa. And in Ephesians 5:18, Y en Efesios 5:18, the Apostle Paul calls that filled with the Spirit. en Efesios 5:18, Pablo lo llama llenos del Espíritu. This is his famous verse Ese es su verso famoso, about don't be drunk with wine, donde dice, no se emborrachen con vino, but be filled with the Spirit. pero sed llenos del Espíritu. And this is a continuous, ongoing, daily matter. Y este es un asunto continuo y diario. The Holy Spirit comes and he stays with me, El Espíritu Santo viene y permanece en mí, but his influence in my life goes like this. pero la influencia del Espíritu puede ir y subir y bajar. So, we want all saved people Entonces queremos que todos sean salvos to learn how to live under the Spirit's y daily que todos los influence. salvos aprendan a vivir en la llenura del Espíritu Santo en su vida diaria. And by the way, Y además, it is his influence, his fullness, es su influencia, su llenura, that develops our character, que desarrolla nuestro carácter, that brings the fruit of the Spirit que to our lives, produce el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida and develops those qualifications of an elder in y our lives. desarrolla las cualificaciones de un anciano en nuestra vida. Now, how are we doing so far? ¿Cómo estamos hasta acá? Are we okay with this explanation so far? ¿Estamos bien con la explicación hasta acá? Okay, we're okay? ¿Estamos bien? Okay. Now, Pentecostals and charismatics within Christianity Pentecostales y carismáticos en el mundo cristiano have another understanding of the Holy Spirit tienen otro entendimiento acerca del Espíritu Santo, based largely on Luke's writings, basado mayormente en los escritos de Lucas, although we also see it in Paul's writings in Corinthians. aunque también lo vemos en los escritos de Pablo en el libro de los Corintios, Which we call the baptism with the Holy Spirit. lo que nosotros llamamos el bautismo con el Espíritu Santo. And we will often refer to Acts 1:8, Y muchas veces hacemos nota de Hechos 1:8, although there are other places we could go, aunque hay otras citas a las cuales podemos ir, where Jesus says you'll be baptized with the Holy Spirit. donde Jesús dice que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Now, it is our understanding as Pentecostals
Y es nuestro entendimiento como pentecostales that this could happen at the same time you're saved, que esto puede ocurrir en el mismo momento que usted es salvo, like with Cornelius, como con Cornelio, but in the lives of most of us, pero en la vida de la mayoría de nosotros this comes at a later date. viene después, en una fecha más adelante. Okay, so for me, En el caso mío, I was saved at age 16, yo fui salvo a la edad de 16 and 3 months later, y 3 meses más tarde, baptized with the Holy Spirit bautizado con el Espíritu Santo at a youth rally. en un retiro de jóvenes. Now, most Pentecostals La mayoría de los pentecostales see the baptism of the Holy Spirit ven el bautismo con el Espíritu Santo for the purpose of empowerment for ministry, para el propósito de empoderamiento para el ministerio, including an empowerment to move in the gifts of e Corinthians. incluye un empoderamiento para moverse en los dones que aparecen en el libro de Corintios. Okay? Some Pentecostals Algunos pentecostales believe that the baptism with the Holy Spirit creen que el bautismo con el Espíritu Santo can also help with your spiritual growth, también puede ayudar en su crecimiento espiritual with your sanctification. con su santificación. But most emphasize it as empowerment for ministry. Pero la mayoría enfatiza que es un empoderamiento para el ministerio. So we have Paul, Entonces tenemos a Pablo, who is emphasizing Que the está- Holy Spirit for spiritual growth, que está enfatizando el Espíritu Santo para el crecimiento espiritual, and Luke, y Lucas, who is emphasizing the Holy Spirit for empowerment. y a Lucas, que está enfatizando el Espíritu Santo para el empoderamiento. And so Pentecostals believe in a baptism with the Holy Spirit Entonces, pentecostales creen en el bautismo con el Espíritu Santo and being filled with the Spirit on a daily basis. y ser llenos del Espíritu Santo diariamente. Now, charismatics believe all this as well. Los carismáticos también creen en todo esto. Now, with the baptism with the Holy Spirit, Con el bautismo con el Espíritu Santo, in classical Pentecostalism, en el pentecostalismo clásico, there was an emphasis on moving, particularly in all the Corinthians gifts of the Spirit. había un énfasis particularmente en moverse en los dones del Espíritu Santo. So you would want a person baptized with the Holy Spirit Entonces usted quiere que una persona sea llena o bautizada con el Espíritu Santo to learn how to have a word of wisdom, para que aprenda a tener una palabra de sabiduría, a word of knowledge, una palabra de conocimiento, gifts of healing, dones de sanidad, discerning of spirit, discernimiento de espíritus, prophesying, profecía, as a part of our kingdom ministry. como parte de nuestro ministerio en el reino. It is also the belief of Pentecostals and charismatics, Y también es la creencia de los pentecostales y los carismáticos, based upon 1 Corinthians 12 to 14, basado en 1 Corintios 12 al 14, that there is another unique element of the baptism que hay un elemento especial del bautismo con el Espíritu Santo that is meant for personal edification and growth. que tiene el propósito de edificarnos personalmente y ayudarnos a crecer, And for personal power when praying. y para poder personal en el momento de la oración. Classical Pentecostals call it tongues. Los pentecostales clásicos lo llaman lenguas.
Charismatics Los- call it Los carismáticos lo llaman a personal prayer language. una lengua de oración personal. To distinguish it Para distinguirlo, diferenciarlo from the public gift of tongues de las lenguas públicas that must be interpreted in a service. que deben ser interpretadas en un servicio oculto. Okay, now, let me pause for a moment. Vamos a hacer aquí una pausa. How are we doing now? ¿Cómo estamos ahora? Questions? ¿Preguntas? Is this different than you've been taught? ¿Es esto diferente a lo que ha sido usted enseñado? Fabio. Maybe a more deeper Of these two? explanation of these two. Okay. Here's the problem, Fabio. Aquí está el problema. I'm sure every one of us has quoted Ephesians 5:18. Yo creo que todos hemos mencionado Efesios 5:18. And we have said, in the Greek, filled is a continuous action. Y hemos dicho que en el griego el ser lleno es una acción continua. Correct? ¿Correcto? So we know Sabemos. that there's something about this that is ongoing. Sabemos que hay algo de esto que es una cosa continua And different than this. y que es diferente a esto. However, Como sea, our language betrays our theology nuestra lengua traiciona nuestra teología, because oftentimes porque muchas veces we used baptized with the Spirit usamos bautismo o bautizado con el Espíritu Santo and Spirit-filled synonymously. y como sinónimo el estar lleno con el Espíritu Santo. We use those terms, Usamos esa terminología and it creates confusion. y crea confusión. Now, classical old-time Pentecostals, Los pentecostales clásicos viejos, the founders of Foursquare, los fundadores de la cuadrangular, they would say, ellos dirían, and if you read Duffield and Van Cleve, y si usted lee Duffield y Van Cleef, they will say, ellos dirían, one baptism, un bautismo, multiple fillings, múltiples llenuras, meaning diciendo that you have this singular encounter with the Holy que Spirit usted tiene aquí un encuentro con el Espíritu Santo who empowers you, que te empodera, but that must be cultivated by a daily life with the pero Spirit tiene eso que ser cultivado por una vida diaria llena del Espíritu Santo, that brings the Holy Spirit's fruit que va a producir el fruto del Espíritu Santo and His fullness for a particular ministry situation. y su llenura para una situación particular ministerial. So, for example, Así que, por ejemplo, I'm going into a situation where someone is sick. yo entro en una situación donde alguien está enfermo, I will often pray, Lord, yo estaría entonces orando, Señor, fill me afresh with your Spirit today lléname hoy de nuevo con tu Espíritu to minister healing to this sick para person. ministrarle sanidad a esta persona enferma. Which simply means Lo que sencillamente significa, release your influence and power, suelta tu influencia y poder which I received at my que baptism, yo recibí en el bautismo to minister in this para situation. ministrar en esta situación. Because Luke will oftentimes say of Jesus, Porque Lucas dice muchas veces acerca de Jesús, Jesus filled with the Spirit, Jesús lleno del Espíritu, healed. sanó. 2 days later, Jesus filled with the Spirit, 2 días más tarde, Jesús lleno del Espíritu, healed. sanó. Now, final thing, Fabio, Fabio, una cosa final. I know it's very difficult to change terminology. Yo sé que es muy difícil cambiar terminología.
Those of you that read the, I believe you call it the NVI, Aquellos que leen la NBI, la nueva versión internacional, you will notice usted va a notar that they changed the flesh for sinful nature. que ellos cambiaron la palabra carne por naturaleza pecaminosa. Have you noticed that ¿Ha change? notado usted esa diferencia? Why did they make that change? ¿Por qué hicieron ellos ese cambio? That most old-time Bible readers don't understand. Que muchos lectores viejos, antiguos, no entienden ese cambio. They made that change because they know Ellos hicieron ese cambio porque ellos saben that it causes confusion que causa confusión, to call this flesh que llamar esta carne and the ugly inside of me flesh. y llamar esa cosa mala en mí carne. So they said we need a fresh word Entonces ellos pensaron, necesitamos una palabra fresca that helps people. para que ayude a la gente. So here's what I do personally. Entonces aquí es lo que yo hago personalmente. Even though I know the Bible words, Aunque yo conozco las palabras bíblicas, and by the way, Paul did not say sinful nature. y de hecho Pablo no dijo naturaleza pecaminosa, Just like he didn't say prayer language, igual que no dijo lenguas para la oración, but sometimes new terms help. pero a veces terminología nueva nos ayuda. So I like saved, Yo amo salvo, influenced by the Spirit, influenciado por el Espíritu baptized with the Spirit. y bautizado con el Espíritu Santo. I like the word influence, A mí me gusta la palabra influenciado, which is a legitimate translation of the Greek, que es una traducción legítima del griego, because it helps me realize porque me ayuda a estar consciente that there's a difference between having him que hay una diferencia entre tenerle and having his power, y tener su poder. and that power actually influencing my life. Y ese poder está influenciando mi vida. De hecho, Final thing, Fabio, una cosa más, Fabio, it is the concern of many Pentecostals today es la preocupación de muchos pentecostales hoy día that as we are emphasizing the power dimension of the Holy Spirit, que mientras estamos enfatizando la dimensión de empoderamiento del Espíritu Santo, raising the dead, levantando los muertos, prophesying, profetizando, that we not forget the fruit of the Spirit. que no nos olvidemos del fruto del Espíritu Santo. So we want both his power and his fruit Entonces queremos ambas cosas, su poder y su fruto in our lives. en nuestras vidas. Other questions? Otras preguntas. Javier. It's about the tongues. People sometimes pray and then they don't Get it? get it. And what should we do? Yeah, very good. We should become Baptists. Nosotros debemos llegar a ser bautistas. No, it's very, that's difficult, Es difícil, and I will talk about it in 1 minute. pero en un minuto voy a hablar sobre eso. Okay? So, forgetting this, Olvide eso por un momento. is what I've said so far okay in Latin America thinking? Lo que he dicho hasta el momento en el pensamiento latinoamericano, algo que está bien. Fabio? Back to The difference the- between the- here, or the the two. correlation? Sí.
So sometimes the terms are synonymous, A even in the veces los Bible. términos son sinónimos, Even in the Bible. aún en la Biblia. Is he asking, are they the same? Yes. Yes. Okay. In some of Luke's writings, Fabio, En algunos de los escritos de Lucas, he will blur these terms. él como que mezcla esos términos. And I think that's how come we sometimes use them synonymously. Y yo creo que de ahí parte la explicación de por qué nosotros usamos eso sinónimamente. So technically, Así que técnicamente I can use them interchangeably. yo puedo intercambiar estas expresiones. However, Como sea, if I do that, si yo hago eso, I want to make sure I don't lose the distinction between the two no quiero perder la distinción entre los dos. and think just because I speak in tongues, Y llegar a pensar que solamente porque hablo en lenguas, I am necessarily influenced by the que Spirit. yo entonces estoy ya influenciado por el Espíritu Santo. Okay? Because we have people speaking in tongues in America Porque en los Estados Unidos tenemos gente que habla en lenguas, and they're very carnal in their daily living. pero en su diario vivir son muy carnales. Yeah. So my only concern Mi única preocupación is that we understand all three of these dimensions, que nosotros entendamos todas estas tres dimensiones, even if we call these sometimes spirit-filled. aunque muchas veces mezclamos esto y lo llamamos llenos del Espíritu, Because Luke does. porque Lucas sí lo hace. Yeah. Mhm. Sí. Somebody filled with the Holy Spirit, can he move in the other gifts of the Spirit? For example, a Baptist that may not acknowledge this, but can he then pray for sick people or move in Well, the that Spirit? depends on who you ask. Eso depende a quién le hace la pregunta. Okay? If you would ask many Pentecostals, Si usted le pregunta a la mayoría de los pentecostales, they would say he could pray the James prayer of an elder for the sick, ellos van a decir que puede orar la oración de Santiago por los enfermos, but he's not going to experience the Corinthians miracle gift of healing pero él no va a experimentar el don de milagros que aparece en Corintios if he's not baptized. si no está bautizado. Because the baptism is the gateway to the Corinthians gift. Porque el bautismo es como la puerta a los dones de Corintios. Is this a bad or good theology if we teach that if we receive the baptism of the Holy Spirit, we are opening ourselves to minister with the gifts? I think it's great theology. Creo que es una gran teología. Yeah. Yeah. I may not have an answer to the Baptist who's doing the other, Yo puede ser que no tenga una respuesta para el bautista que está o no está haciendo lo otro, but this is what I would prefer to teach. pero yo preferiría enseñar esto. Arturo? Difference between saved and Influenced or filled. influenced. Mhm. Because Yeah. It causes confusion. eso causa confusión. Yeah. And there are some old-time Pentecostals, Y hay algunos pentecostales antiguos, very few, muy pocos, but some, Arturo, algunos who said at salvation, que dicen que en salvación you only get some of the Holy Spirit. usted solo recibe algo del Espíritu.
And you only get him completely here. y que usted lo recibe completamente acá. I don't see that in Romans. Yo no veo eso en Romanos. So I watch my terminology very carefully. Yo cuido mi terminología muy cuidadosamente. So I will say to a convert, Yo le digo a un convertido, at salvation you have the Holy Spirit. cuando usted llegó a ser salvo, usted obtuvo el Espíritu Santo. Now we want to talk about learning his influence Ahora vamos a hablar de su influencia and his baptism y su bautismo for power. por el poder, para ser empoderado. Yeah. You are influenced by the Holy Spirit, and this produces the fruits. Produce the fruit. And the baptism in the Holy Spirit gives the initiation that I'm empowered to do the ministry. That's our understanding. Eso es como lo entendemos. Yes, that's our understanding. Eso es así como lo entendemos. But that initiation Pero esa iniciación must be cultivated. tiene que ser cultivada. Okay? I cannot just say, Yo no puedo decir, 40 years ago, hace 40 años I was baptized with the yo Spirit, fui bautizado con el Espíritu, I spoke in tongues, yo hablé en lenguas and I haven't done anything since. y de aquel entonces no he hecho nada más. Sí. About us, not about the Baptists and others. Sometimes we have taken the baptism in the Holy Spirit as the end of the, Yes. Mhm. yeah, baptized and everything is done. The problem is more the practical Practice, part, yes, the practice than the theology. Yes. Oftentimes, Yeah, I understood that. Okay. Yeah, that's the problem. ese es el problema. And that's why I like all three in front of me. Por eso me gusta tener los tres enfrente. Sí. Some, like you said, speak in tongues, but then they live a carnal life. We don't have that in America. I understand. In America. The question in reality is the following. ¿No ha sido? Uh-huh. Can somebody move in the gifts of the Holy Spirit and have a lot of success, but is in certain parts of his life, he needs change? Unfortunately, yes. Desafortunadamente eso ocurre. This is one of the mysteries Eso es uno de los misterios of God using people in the power of the Holy Dios Spirit. usando a gente en el poder del Espíritu Santo, And you find out their personal life y is a mess. después usted se da cuenta que la vida de él es un desorden. But even though that can happen, Pero aunque eso puede ocurrir, we never want it to be our goal. no queremos que eso sea nuestra meta. Nada question.
And where do we have to make our focus in seeing a person live and minister in the gifts, or looking for a changed life? I would say we must not emphasize one over the other. Yo creo que no debemos enfatizar el uno sobre el otro. And pastorally, Y pastoralmente, I would emphasize yo enfatizaría where my people are the weakest. donde mi gente es más débil. For example, Por ejemplo, if my people are strong here but weak here, si la gente es fuerte aquí pero débil acá, I would probably emphasize this for a while. yo posiblemente por un tiempo estaría enfatizando esto. If they're weak here, strong here but weak here, Pero si están fuertes acá y débiles acá, I would probably pastorally emphasize this for yo a season. pastoralmente por un tiempo estaría enfatizando esto. But I think ultimately, Pero finalmente, yo creo, in my opinion, en mi opinión, we must wed these together tenemos que soldar estas cosas, unirlas, and say that they are inseparable in Jesus' thinking and his life. que estas dos cosas son inseparables en el pensamiento y en la vida de Jesús. So he had character Él tenía carácter and power. y poder. Yeah. Más preguntas. What is what the Spirit does and what is my responsibility? Do I change or does the Holy Spirit change me? And in the material on spiritual transformation En el material de la transformación espiritual, that Fabio couldn't go over every detail, donde Fabio no pudo entrar en todos los detalles, there is a section on partnering with God ahí hay una sección en asociarse o trabajar en equipo con Dios and what is my y responsibility cuál es mi responsabilidad and what he does. y qué es lo que Él hace. So we must, as we talk about the Spirit's influence, Entonces, mientras hablamos de la influencia de su espíritu, learn what I must do yo tengo que aprender a entender qué es lo que debo hacer yo and learn what only he can do. y aprender y ver qué es lo que solamente Él puede hacer. And that's why we put that in the spiritual transformation section. Por eso lo pusimos en la sección de la transformación espiritual. Just like there are certain things I must do Como aquí también hay cosas que yo tengo que hacer to be used in the power of the Holy para Spirit. poder ser usado en el poder del Espíritu. And in our syllabus we have a section on Y en nuestro manual tenemos una sección, my responsibility to be used in the power of the mi Spirit, responsabilidad para ser usado en el poder del Espíritu, because it's a partnership. porque es una asociación. Sí. ¿Cómo? The Holy Spirit is God. Seguro que no es influenciado por el Espíritu Santo. Yeah. Now, whether people can still be saved under his ministry, Y si gente aún puede ser salva bajo su ministerio, it happens. ocurre. Yeah. Sí.
today we don't see as many people being baptized with the Holy Spirit. So, if I understand right, are we not preaching right, or does the person have something that Okay. is impeding that? Okay, yeah. So, in response to that question, La respuesta a esa pregunta, okay, the very reason the survey showed we must improve here la razón de que la evaluación mostraba que tenemos que mejorar acá is because we don't have as many baptized es in the porque Spirit. no tenemos tanta gente siendo bautizada con el Espíritu Santo como deseado. And if they are, Y si ellos lo son, they're not moving in the subsequent power. entonces ellos no se están moviendo en ese poder subsiguiente. Now, the $1 million question La pregunta del millón, is why? ¿por qué? Okay? And that's what we want to begin to explore. Y eso es lo que queremos comenzar a explorar. Is it because we're not preaching on it enough? ¿Es porque nosotros no lo estamos predicando sobre el tema suficientemente? Is it because, like in the United States, ¿O es como en los Estados Unidos, people don't want it la gente no lo quiere? because they associate it with strange things? Porque lo asocia con cosas raras, extrañas. Okay? What is the reason? ¿Cuál es la razón? That's what we have to find out. Eso es lo que nosotros debemos explorar. And what I'm trying to start with here Y con lo que he tratado de comenzar acá, is, do we have an understanding of what it is we want? tenemos de verdad un entendimiento de lo que nosotros queremos. Because we want this, Porque queremos esto, but not just this. pero no solo esto. We want this, Queremos esto, but not just this. no solo eso. That's the Baptist. Esos son los bautistas. No comment against them, Eso no es un comentario contra ellos, but this is their major emphasis. pero este es su énfasis mayor. Okay. We want this, Queremos esto, but not without this. pero no sin esto. Okay. Then we have to explore, Y después tenemos que explorar, are we weak here? somos débiles acá, Are we weak here? somos débiles acá, Are we weak here? somos débiles acá. And if so, why? Y si eso es así, ¿por qué? And that's going to vary from setting to setting. Y eso va a cambiar de lugar en lugar. Now, in a moment, En un momento, when we come down here, cuando and do a hablemos de question, las lenguas, Javier, para darle respuesta a Javier, I'm going to be very open with you y yo voy a ser muy abiertos con ustedes and let you know what the Africans y decirles lo que los africanos and the Asians y los asiáticos are saying about America and Europe, y lo que ellos dicen respecto a los Estados Unidos y Europa. as to why we are not seeing as much of this in America Y nos explican por qué. Es que no estamos viendo esto en la ¿cómo se dice? Estados Unidos En la práctica en los Estados Unidos como quisiéramos. as they are seeing in Africa. Como ellos lo están viendo en el África. I'll tell you in a minute. En un minuto yo les digo. Okay? So, is this pretty much Foursquare Latin America? ¿Es esto más o menos el retrato de la cuadrangular en Latinoamérica? Eduardo? We still believe that the baptizer and the Holy Spirit is Jesus. Yes, we believe that as a Foursquare tenet. Eso es lo que creemos como cuadrangulares. But in some meetings we are trying to baptize people in the Holy Spirit. What does that mean? ¿Qué significa eso? We don't look out for the giver. Oh, Well, it's then the person that is more the transmitter of the Holy Spirit than Yeah. looking out for Jesus to receive from him. yes.
It's a what? Okay. So here's the point. Aquí está el punto. And the same with this gentleman. Y lo mismo ahí con el amigo. Whenever you have a doctrine, Todas veces que usted tenga una doctrina, a truth una verdad that you believe, que usted cree, you must have both sound doctrine usted tiene que tener sana doctrina and sound practice. y sana práctica. What you're bringing up, Eduardo, Lo que usted está mencionando, Eduardo, and what you're bringing up y lo que usted está mencionando are more pastoral issues son más asuntos pastorales, than they are doctrinal issues. más que asuntos doctrinales. And sometimes, please, Yeah. please, I want to say this kindly. Y esto lo quiero decir muy gentilmente. Sometimes A veces our practice nuestra práctica is not in keeping with our belief. no está alineada con nuestra creencia. If you trace, I know this is very, very controversial, Yo sé que esto es muy controversial, okay, but if you will trace the Roman Catholic Church, pero si usted le hace un seguimiento a la Iglesia Católica Romana, you will find that one of their major problems y usted va a encontrar que uno de los problemas mayores de ellos was that the priests did not always practice Es what que- Rome believed. que ellos, los sacerdotes no siempre practicaron lo que Roma creyó, But it was what the priests practiced pero era lo que los sacerdotes practicaron that became their doctrinal understanding. que llegó a ser su entendimiento doctrinal. So pastorally, Entonces, pastoralmente, we sometimes create our own doctrine nosotros creamos nuestra propia doctrina, that's different than Que- what we believe on paper. que es diferente a lo que nosotros creemos en papel. Does that make sense? ¿Hace eso sentido? So we must keep the two together. Tenemos que mantener esas dos cosas alineadas. Okay? And so we wanted to start with sound doctrine. Entonces, comenzamos con buena doctrina. Did you have a different question, ¿Una Javier? pregunta diferente? Is the baptism of the Holy Spirit for all, or is it only for some? And, It- and do we look out for speaking in tongues? Yeah, okay. First of all, Primero, it would be the belief of Foursquare lo que Cuadrangular cree that all three of these are for everyone. es que todas estas tres cosas son para todos. So, our burden pastorally Entonces, nuestra carga pastoral would be that people would experience all three of es these que dimensions. queremos ver a toda gente experimentar las tres cosas. Sí. The order. We understand that being saved is the beginning, but somebody needs to be baptized to be filled. No, this is a continue. Yeah. I have outlined them sequentially, Yo los puse aquí en una secuencia, but it's a little artificial pero esta, así como está anotado aquí, es artificial. because this can happen with this, Porque esto puede ocurrir con esto, like with Cornelius, como en el caso de Cornelio, and this is continuous y esto es una experiencia continua, after at least this. que se experimenta por lo menos después de esto. Yeah. So life is not divided up this clearly. La vida no está dividida tan claramente como estos puntos acá. Yeah, sometimes Yeah.
the church believes it's 1, Yeah, yeah. 2, 3. And that gets too calculated Y eso llega a ser muy calculado for the reality of life. y no está de acuerdo con la realidad de la vida. Yeah. Sí. I was taught first saved. Sí. Ujú. Sí. Sí. Yeah, he was taught first this, Yeah. and then live this. Yeah. Mhm. And that's normally how we teach. Y eso es lo que normalmente enseñamos. Yeah. Now, Ahora, Hugo? can it happen in this order like it is? Yes, of course. Sí, claro. Yeah. Now, for me, Para mí here, fue esto, and because it was only 3 months y porque solo fue 3 meses before this, antes de esto, I really didn't practice much of this. yo no practiqué mucho de esto. I didn't know how, Yo no sabía cómo, but my friend, pero mi amigo this was 20 years later. fue 20 años más tarde. And so he had already practiced this. Él ya estaba practicando esto. Yeah. So I don't know, the order can happen like this. El orden puede ocurrir como esto. This could be up here with this. Esto puede estar aquí arriba. This could be second. Eso puede ser segundo. But in concept, Pero el concepto, we want to keep all 3 in focus. nosotros queremos es mantener todos los 3 puntos enfocados. Now, Ahora, we have to emphasize that this comes first. oh, absolutamente. Claro. Okay, I got that. Yeah. Yeah, we've got to start here. And in my opinion, Y en mi opinión, I want to emphasize this, yo quiero enfatizar esto, that with salvation they have the Holy Spirit. que con la salvación tiene el Espíritu Santo, Yeah. But he may not have them. she is asking that some people can be healed before they even are saved. Yeah, that would be yeah. But they didn't do the healing. Pero ellos no fueron los que sanaron, ellos recibían la sanidad. Yeah. Oh, claro, absolutamente. In Jesus' ministry, Por ejemplo, en el ministerio de Jesús, healing was often the doorway to their salvation. la sanidad fue la puerta a la salvación. Some Foursquare people say that first the salvation, otherwise you don't get anything. Oh, no. First the salvation before you can be used to do those things. Primero la salvación para que usted pueda ser usada y hacer esas cosas, But not receive. pero no recibir. Yeah, absolutamente. Now, Ahora, do you have a yeah? Mm-hmm. is this the only evidence or are there? That's where we're going right now. Ahí vamos a ir ahora. Okay? Now, do you need a break first? ¿Necesitan un descanso primero?
Because, okay, let's take a break. Ok, 10 minutos.